Nos encontramos con María Begoña Villaverde Gómez, consejera del área de corporaciones locales del Consello de Contas de Galicia. La Comunidad Gallega aprobó la Ley 1/2015, que introdujo en la ley original del Consello de Contas de Galicia el artículo 5 bis, cuya materia es la prevención de la corrupción. Nosotros queríamos preguntarle, ¿cuáles son las funciones del Consello de Contas para prevenir la corrupción? El artículo 5 bis de la Ley 8/2015 atribuye unas nuevas funciones al Consello de Contas en materia específica de prevención de la corrupción, como bien señalas. Estas funciones yo las podría presentar con cuatro palabras, ¿no? O sea, colaboración, seguimiento, probablemente concienciación y pues no sé qué palabra elegir ahora mismo, pero voy a explicarlas con un poquito más de detalle. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esa colaboración? Pues estamos haciendo referencia a que la actitud que tiene que tener el Consello de Contas es de ayudar a las entidades públicas, que están en el marco de sus competencias, a adoptar medidas para prevenir la corrupción, una cultura institucional de integridad, ¿no? Y ese es el principal función que tiene que realizar el Consello de Contas, fomentar esa cultura. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Primero con esas entidades y después con esa concienciación en la sociedad. Es decir, tiene que ayudar no solo a las entidades públicas, sino crear en el conjunto de los ciudadanos, particularmente las empresas que contratan con el sector público, con las personas que reciben subvenciones, esa cultura de la ética. Y el segundo momento es el seguimiento de esos planes de prevención de la corrupción. El elemento clave es la cultura institucional. El segundo momento es que a través de se creen esas herramientas, esos planes de prevención como un instrumento útil para saber qué elemento de integridad quiere desarrollar cada una de las entidades públicas, y después el seguimiento de esos planes de prevención de la corrupción, ¿no? Esas son medidas específicas. Lógicamente tienen esos otros elementos complementarios, que es la cuarta palabra, que sería el asesoramiento, ¿no? También tiene funciones consultivas para la elaboración de nuevas normas, puede acompañar al Parlamento, puede acompañar a las propias entidades públicas cuando desarrollan sus planes de prevención, asesorándolos, y yo creo que los debe asesorar también con una creación de modelos, de guías, etcétera, ¿no? En el momento de elaborar esos planes de prevención de la corrupción. Y los va a seguir asesorando a través de ese seguimiento de los planes de prevención de la corrupción. Usted ha hecho un plan, lo ha hecho bien, tiene estos pequeños errores. Usted ha hecho un plan, lo ha hecho muy mal, corrija, porque no es el camino adecuado, ¿no? Yo creo que esas son las cuatro grandes funciones que tiene el Consello de Contas. Con lo cual, a su juicio, ¿es una ventaja o es una desventaja que esté integrado en el Consello de Contas y no se haya constituido un órgano nuevo, como se ha hecho en otras comunidades? A ver, en el caso de la explicación de por qué llega esta función de prevención de la corrupción al Consello de Contas de Galicia, está explicado muy gráficamente, además con una sinceridad bastante sorprendente del legislador gallego, ¿no? ¿Por qué digo sorprendente? Porque bueno, señalan lógicamente el motivo último, que está en las demandas sociales, ¿no? Que cada vez la sociedad está más preocupada por los delitos que se están produciendo en materia de corrupción, la sensibilidad, la exigencia de transparencia, etcétera, ese gran fundamento que está en todas las normas, ¿no? Pero inmediatamente señala que ha seguido los consejos de la Comisión de Prevención de la Corrupción que se ha creado en el propio Parlamento, que alaba muy manifiestamente el modelo portugués. O sea, en primer lugar reconoce que ha copiado, ¿no? Vosotros que sois estudiantes, pues veis que es bastante significativo. Y en un segundo argumento, que yo creo que es el que tiene mayor valor y que no han sabido plasmar con tanta fortaleza en la propia exposición de motivos, es el ahorro económico que supone atribuirlo al Consello de Contas. No se duplican instituciones, no se crean nuevos puestos directivos, no hay necesidad de incrementar muchísimo el número de funcionarios. Ese motivo que puede estar ahí, yo creo que lo han transmitido muy mal. ¿Por qué? Porque la verdadera fortaleza de que esté en el Consello de Contas esta función es que ya existe un personal muy cualificado que conoce muy bien
el funcionamiento del sector económico-financiero de las entidades a los que va a comprobar. Cómo se maneja el dinero, cómo se ingresa y cómo se gasta el dinero, lo saben perfectamente los auditores que trabajan todos los días haciendo funciones de fiscalización. Y además tengo que decir que en el caso del Consejo de Contas de Galicia es personal muy cualificado. Tenemos la suerte de contar con una plantilla de personal magnífica, unos profesionales con una formación y una competencia muy sólida. Con lo cual tienen una enorme ventaja para realizar estas funciones, que es la previa formación y el conocimiento del ámbito al que se van a dirigir. En ese sentido, pues yo creo que es una fortaleza muy importante y que es donde deberíamos poner el énfasis. Claro que supone un ahorro, pero supone un ahorro porque no hay que formar a nadie, porque ya tenemos un personal magnífico que puede realizar esas funciones. Muy bien. Y con la lectura del preámbulo de la ley que acabamos de mencionar anteriormente, nos gustaría saber qué actuaciones ha llevado a cabo el Consejo de Contas en materia de prevención desde su puesta en marcha. Porque, aunque en el preámbulo sí que se citan estos sistemas de prevención, no entra a desarrollarlos. Bien, aquí me parece que me voy a justificar, si digo que no hemos hecho nada va a parecer que somos unos vagos y que estamos simplemente para cumplir sobre el papel, ¿no? Vamos a intentar justificar el por qué no hemos hecho algo muy evidente hacia el exterior. La normativa se aprueba en agosto de 2015, la nueva normativa. En ese momento se eligen 3 nuevos consejeros de un pleno de 5. Y estos 3 nuevos consejeros que nos incorporamos en ese momento nos encontramos con 2 compañeros que nos indican que tienen que renovar su cargo también a principios de 2016. A finales de febrero de 2016 se nombran 2 nuevos consejeros. Tenemos un pleno completamente nuevo. Los compañeros que salían del pleno en su momento nos pidieron que retrasásemos la propuesta de nuevas medidas en materia de prevención de la corrupción y otros desarrollos normativos, porque entendían que estaban de retirada y que no era bueno que, si inmediatamente se iban a incorporar nuevas personas, ya estuviesen decidiendo ellos las directrices con un carácter ya de salida, ¿no? En ese momento, entonces, nos encontramos que en marzo de 2016 empezamos a trabajar con fortaleza ya en la nueva función. Elaboramos un nuevo reglamento de régimen interior, donde se distribuyen competencias nuevas, dice cómo queremos hacer todas esas nuevas funciones, incluso nos aplicamos alguna medida de prevención de la corrupción internamente. Pues para poner un ejemplo, se han hecho 2 cambios muy importantes, que es la obligación de elaborar un código ético, que sí lo hemos hecho, y se modifica nuestra normativa sustituyendo el sistema de acceso del personal por un sistema de concurso específico. Pues, por poner 2 ejemplos con la modificación de personal, ¿no? Bien, esta norma tiene que ser ratificada por el Parlamento, ¿no? Aunque tenemos independencia, se le da un plus a través del envío al Parlamento. Llega al Parlamento, no recuerdo el día exacto, pero para que os situéis, el 28 de junio. Y el día 1 de julio, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, convoca elecciones. Con lo cual se paraliza la tramitación de nuestra norma y hasta el 27 de febrero de 2017 no se publica. Obviamente teníamos ahí un pequeño inconveniente para el funcionamiento de esta nueva sección de prevención de la corrupción. Aunque sí hemos ido avanzando cosas durante ese tiempo del 2016, pues nos faltaba el instrumento fundamental. ¿Qué hemos hecho desde febrero de 2017? Pues elaborar lo que es las directrices técnicas, el plan estratégico, elaborar cuestionarios. Tenemos un proyecto de convenios con determinadas administraciones, por ejemplo, con la Dirección de la Xunta de Galicia, con la Federación Gallega de Municipios y Provincias. Digamos, estamos en la fase de diseño, que ya está terminada. Ya hemos aprobado el plan estratégico, ya hemos aprobado las directrices técnicas. Hemos adoptado esas medidas internas que nos parecían tan importantes, por ejemplo, tenemos un código ético. O sea, en el 2017 hemos trabajado mucho, pero en clave interior. Y en el 2018, dentro de ese plan estratégico que tenemos del año 17 al 20, empezaremos la fase de diagnóstico. Vamos a remitir estos cuestionarios que hemos elaborado a las distintas entidades públicas y ahí sabremos cómo se encuentra, en qué situación se encuentra realmente el control interno de cada una de las entidades públicas que tenemos que con las que tenemos que relacionarnos, hacer esta función preventiva. Como nos acaba de comentar, todavía llevan muy poco tiempo, con lo cual de cara al futuro van a empezar con los organismos públicos
y de ahí a las empresas públicas, de aquí a unos años, con esos planes de prevención de la corrupción? Nosotros estamos repartidos internamente en 5 secciones, ¿no? Entonces, cada sección va a poner el foco en determinadas entidades, ya en esta fase inicial. Por ejemplo, en el ámbito local vamos a elegir a los municipios, que nosotros llamamos de grupo 3, que son los que tienen población entre 10.000 y 20.000 habitantes. Y vamos a hacer el primer diagnóstico de control interno. En otro área, por ejemplo, del sector institucional, se va a poner el foco precisamente en las sociedades mercantiles que forman, que rinden cuentas en ese área. Un inciso, nosotros nos vamos a dirigir a todas las entidades que forman parte del sector público local autonómico, tal como está definido en nuestra ley reguladora. Eso implica que incluimos pues, también el sector institucional, los organismos dependientes, los partidos políticos, etcétera. Bien, otro área, por ejemplo, el área del SERGAS, de nuestro sistema sanitario, que es un organismo autónomo que fiscalizamos separadamente. La Dirección de la Sanidad se hace a través de ese organismo autónomo. Pues nos vamos a dirigir a las fundaciones que dependen de ese organismo autónomo, del SERGAS. Y vamos a hacer también un control de cómo está la prevención de la corrupción en ese organismo. Con lo cual, vamos a ver distintas experiencias para sacar conclusiones de un universo ya un poco significativo, muy diverso entre sí. Muy bien. También nos será interesante saber si existe una sensibilización tanto por parte de los funcionarios públicos como por parte de los altos cargos a la hora de la prevención de la corrupción, es decir, con la no comisión de actos corruptos, y si es posible a la hora de poder denunciarla. Probablemente sí exista esa preocupación. La motivación de esa preocupación ya no me corresponde valorarla a mí, pero bueno, está en el debate público. No sé si es tanto, en ocasiones será una preocupación real y efectiva por querer bien hacer las cosas. A mí me gusta pensar, sabéis que la corrupción puede ser tanto política como administrativa, de los políticos y de los funcionarios, de los empleados públicos más que en general. Probablemente a muchos políticos les pueda preocupar por aquello de salir bien en la foto. A mí me gusta pensar que la mayoría de nuestros políticos y de nuestros empleados públicos son honestos. Tienen ese cumplimiento ético, lo traen ya puesto de casa y tienen mucho interés en hacer bien las cosas. Evidentemente, ahora mismo hay una preocupación mayor porque la sociedad lo demanda. Probablemente la preocupación puesta de casa sea más alta. Muchas veces lo que tienen son cargas muy altas en cuanto a obligaciones, controles a través de las intervenciones de los distintos funcionarios públicos, ¿no? Y eso hace que las irregularidades cada vez sea más complicado que vayan apareciendo. Creo que sí, que hay mucha preocupación. En cuanto me comentabas en particular con relación a las denuncias. En el caso del Consejo de Contas sí tenemos la posibilidad de recibir denuncias y es cierto que en los últimos meses han aumentado significativamente el número de denuncias. Recibimos comunicaciones, la mayoría de ellas, por eso la duda es cómo están funcionando en la práctica, ¿no? De otros grupos políticos que están en la oposición y que denuncian conductas de los órganos de gobierno, ¿no? Pues el alcalde ha hecho este gasto de una forma inadecuada, se ha aprobado una subvención a dedo. Ese tipo de cosas sí están llegando. Entonces, bueno. ¿Pero está llegando a través de un canal de denuncias que tienen ya establecido? Las denuncias están previstas en nuestra propia normativa. No es un canal de denuncias del tipo interno, como se puede crear en muchos códigos éticos que exigen un anonimato, o que es conveniente que sean anónimas, por supuesto. Nuestras son denuncias de conductas irregulares en los que se nos pide que hagamos nuestra función principal, que es la de la fiscalización, la auditoría, pero también en mi opinión, que viene a colación de algo que habíamos comentado antes, porque es bueno que lo haga la función de prevención de la corrupción en el Consejo de Contas, ¿no? La fiscalización, la actividad de auditoría propia del Consejo de Contas está muy relacionada con la prevención de la corrupción. Cuando uno fiscaliza, detecta esas conductas irregulares
que a veces no son delito, pero sí son errores. Hay errores en la información contable, hay fallos en la tramitación de los contratos. Todo eso se pone de manifiesto en un informe de fiscalización. Cuando se nos denuncia una conducta irregular, nos sirve para hacer esos informes de fiscalización o para poner el foco en un futuro informe de fiscalización, pero también nos sirve para hacer prevención de la corrupción, porque cada vez que detectamos ese fallo, nos sirve para identificar un riesgo y transmitirlo a un plan de prevención de la corrupción. Usted en el plan, entidad A, adopte esta medida, porque la entidad B ya ha tenido un problema con esto. Con lo cual, hasta ahora el Consejo ha llevado un control formal, como por ejemplo controlar los gastos. A partir de ahora se va a llevar un control más eficaz de la efectividad de los planes de prevención. En ese sentido, ya no ligado únicamente a los planes de prevención, la auditoría pública ha evolucionado mucho en los últimos años. Cuando hablamos de control interno, que es un elemento clave en la prevención de la corrupción, como seguro ya sabéis, hace unos años se vinculaba el concepto de control interno únicamente a ese control de legalidad en la información financiera, al que hace referencia. Pero hoy en día esa forma de entenderlo ya no es la que está en operativa. Ahora mismo el control que se hace es mucho más extenso. Se entiende que el control interno se refiere a toda la institución, a toda la entidad pública que estamos fiscalizando cuando hacemos auditoría, o verificando, analizando cuando hacemos prevención de la corrupción, o vayamos a hacer prevención de la corrupción, porque al lado de la auditoría de cumplimiento o auditoría de legalidad, que es la clásica, ahora se hace auditoría operativa. Una auditoría operativa implica que no solo se verifica que se han cumplido las normas, sino que el gasto que se ha hecho es eficiente, se ha utilizado correctamente el dinero, lo que se ha hecho ha servido para algo, que casi es tan importante. No solo he seguido los canales para hacer el gasto, sino que además es que lo que he hecho ha servido para algo. Eso se comprueba a través de la auditoría operativa. Lo he hecho de la forma más barata posible y además lo he hecho muy bien. Muy bien. ¿Y cree usted que el Consejo de Cuentas gallego, al ser el encargado de desempeñar las funciones, las competencias en materia de prevención, puede entenderse como una herramienta útil que pueda servir a los ciudadanos, que les pueda dar confianza a la hora de tener presentes estos entes? Ahora que no nos escucha nadie, una de las grandes preocupaciones que tenemos en el Consejo de Contas, y le sucede a la mayoría de los órganos de control externo, es el desconocimiento social. La mayoría de los ciudadanos no conocen la existencia de los órganos de control, del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control de las comunidades autónomas, de la Sindicatura de Cuentas, del Consejo de Contas, de los distintos nombres que reciben. Entonces, claro, pensar que vamos a servir para generar confianza en la sociedad cuando ni siquiera nos conocen previamente el trabajo que hacemos, pues es bastante difícil darle una respuesta positiva. Sin embargo, si consideramos el entorno de una forma más concreta, en las distintas administraciones, las entidades públicas, cuando son fiscalizadas, es cierto que el personal de esas administraciones sí reciben muy positivamente nuestros informes, colaboran con las actividades que llevamos a cabo y valoran los resultados de nuestros informes y de hecho los utilizan del Ayuntamiento de Vigo, pues se remite a un informe que ha dicho que en relación al mismo caso en el Ayuntamiento de A Coruña cómo debemos resolverlo, ¿no? O cómo se debe actuar correctamente. Es decir, que le servimos de apoyo en ese sentido. Una de las tareas que tenemos que llevar a cabo y que tenemos también en nuestros deberes para el 2018 es intentar llegar más a la sociedad, pues a través de los medios de comunicación, con una mayor difusión de nuestras actuaciones. Creemos que sí es importante. Si lo conseguimos, seguramente conseguiremos que también la sociedad nos vea como un instrumento útil y generaremos esa confianza de que las cosas se hacen bien. Porque de verdad, insisto, en mi optimismo enorme en esta materia, que yo creo que la mayoría de las personas, sean cargos políticos, sean empleados públicos, sí son honestas. Lo que ocurre es que llama mucho más la atención ver en un titular de un telediario pues una conducta no muy ajustada a derecho, o altamente corrupta, que también tenemos casos de gran corrupción, ¿verdad?,
que obviamente no va a ser titular en la prensa, pues la gente se porta muy bien. Y para terminar, ¿dónde encuentra usted el gran salto que aportan las agencias con la lucha de la corrupción? ¿Dónde está ese gran salto que aportan a la ciudadanía, a la sociedad? Pues yo creo que está por ver. En el caso de las agencias anticorrupción, casi ninguna tiene un gran recorrido. La más antigua funcionando es la de Cataluña, que también tuvo sus problemillas, y que bueno, os explicarán sus representantes, ¿no? Y entonces creo que el recorrido es demasiado corto todavía para hacer una valoración. Las instituciones no son como las personas, las tenemos que valorar con el paso del tiempo, y 2 años de funcionamiento, 10 años de funcionamiento casi es poco, ¿no?, para valorar si es eficaz. Además, yo sinceramente creo que las medidas de prevención de la corrupción hay que adoptarlas ya, pero deben leerse a medio plazo. Es imposible sacar conclusiones. Que se adopte un plan de prevención de la corrupción, por ejemplo, está muy bien, es imprescindible. A mí me parece muy importante, porque es un documento que nos organiza, pero el documento en sí mismo no vale para nada, es un papel. Lo importante es cómo se lleva a cabo, cómo se ejecutan las previsiones que están en el propio plan de prevención de la corrupción. Y eso necesita un tiempo. Si de momento las entidades gallegas no han aprobado planes de prevención de la corrupción, de hecho son contadas, tienen la obligación de remitirnos esos planes cuando los aprueban, y de momento hemos recibido uno de una empresa pública gallega, porque estamos en esa fase de inicio de concienciación, con lo cual no se puede valorar el impacto real. ¿Que lo va a tener? Yo estoy convencida de que sí. Yo estoy convencida de que sí. Pues muchas gracias por su atención. A vosotros.